A mí me interesa mucho el acercamiento de la gestión cultural para combatir la pobreza, como se establece en lo de la UNESCO. Y quisiera que usted, de manera general, quizás, pues, dilucidar un poquito sobre el tema de la agenda, ¿no? Hoy en día de la cultura. Sí, de la gestión cultural como para combatir la pobreza y para tratar distintas situaciones de las comunidades marginadas, especialmente. Hay más cosas. Bueno, voy a añadir algo a esa inquietud, y es que tiene, y un poco ligándola al tema que trae Dorian de los conceptos de gestión y administración. Yo tengo la impresión, ¿verdad? Y quisiera escucharte también sobre eso, de que el perfil, un poco el carácter que muchos programas universitarios en la administración de las artes en Estados Unidos ha tenido, no ha tenido tal vez tan presente esa problemática de la cultura y el desarrollo, ¿verdad? Y entonces ahí el término gestión como que nos evoca más a otro tipo de acercamiento al trabajo cultural. Y nuestro programa se caracteriza porque muchos de nuestros estudiantes tienen como inquietudes sociales y tienen una práctica o un interés de que a través del trabajo cultural pueden hacer contribuciones sociales. Entonces, no sé si por ahí a lo mejor como pie. Yo creo que ustedes el medio cultural, académico y intelectual están entre el eje entre una influencia anglosajona, americana anglosajona, que es otro modelo, y una procedencia latina, ¿no? La diferencia entre gestión y administración viene sobre todo de que la palabra administración en el mundo latino y en el español, digo latino porque también otras lenguas latinas, ¿no? El portugués, el italiano, el francés, no tienen la misma connotación del inglés, ¿no? Pero también vienen como dos choques de dos modelos de cultura, ¿no? Y básicamente se basa en que en el imaginario calvinista el concepto de cultura y el concepto de comunidad es muy diferente que en el mundo latino, ¿no? Es totalmente diferente, con más connotaciones más cristianas, ¿no? Entonces, en el concepto comunitario hay muchas cosas aquí que entender, ¿no? Nadie puede entender el patrocinio cultural en el mundo anglosajón si no lo entiende desde el concepto calvinista, de que uno va al cielo si triunfa y si reparte sus triunfos con su comunidad, cosa que a un católico del sur de Europa no le pasa por la cabeza, ¿eh? Es decir, no le pasa por la cabeza porque la idea, y claro, cuando se aplican modelos de patrocinio de la cultura anglosajones a sociedades que no son anglosajones, no funcionan, y al revés tampoco, porque nosotros somos más paternalistas, creemos más en el papá Estado que ha de solucionar las cosas, es otro modelo, ¿no? Y aquí va relacionado con esto. Entonces, la gestión cultural se debe decir varias cosas, no es una disciplina, es una práctica, ¿eh? Es una práctica, es un ejercicio, es casi, diría yo siempre digo, es un encargo social. La sociedad encarga a alguien o a grupos que gestionen la cultura. O otro concepto que usaré mucho en el curso, la vida cultural. Gestionar la cultura, la vida cultural. Fíjense bien, de la cultura a la vida cultural al concepto anglosajón de administrar las artes, hay una distancia. Porque ellos consideran que la cultura son las artes. Pero nosotros sabemos que en cultura hay algo más que las artes. Entonces decimos, cuando hablamos de cultura no hablamos, en la vida cultural no solamente hay las artes, hay muchas cosas más. Hay identidades, hay formas de vida, hay formas de relacionarse, que esto analizaremos en el curso, ¿no? Entonces, claro, y es verdad que no hay cultura si no hay arte.
Pero al revés, no hay cultura si no hay arte, pero el arte no lo explica todo de cultura, porque el arte tiene una parte de transgresión, tiene una parte de trabajar en las fronteras, serie de cosas que a veces no se une bien con la administración y con la comunidad. A veces el arte está en conflicto con la institucionalidad, porque la función del arte es crear conflicto y la función de la vida cultural es crear cohesión. Y el arte no quiere crear cohesión, es que no lo tiene que crear, el arte tiene que provocar, provocar y proponer cosas. Por lo tanto, ahora bien, el arte como medio es lo que nos nutre la vida cultural. La vida cultural la ejercemos o creamos cohesión social a través de prácticas artísticas, pero el arte en sí tiene una diferencia. Hay un libro que ya está en portugués, porque no está traducido en español, pero ya le referenciaré, porque además está en red, que se llama Cultura y el seu contrario, del profesor Teixeira Coelho de Sao Paulo, de la Universidad de Sao Paulo. Y él diferencia muy bien lo que es arte y cultura. Vamos al tema. Entonces, históricamente, ¿qué pasó? Porque lo que hablas tú ahora forma parte de la historia. Cuando una sociedad avanza, ya no puede gestionar su vida cultural espontáneamente. Avanza por muchas cosas, ya no puede. Y encarga gente que lleve las cosas. Por ejemplo, dos ejemplos, si ponemos un ejemplo de patrimonio es muy fácil, ¿no? Es decir, si yo tengo que conservar los documentos, los archivos, la memoria histórica de mi identidad cultural, yo no la puedo encargar a cualquiera. No lo puedo dejar en un sitio. Tiene que tener un grado de humedad y necesito encargar a alguien que técnicamente, que esté preparado técnicamente para conservar un documento o un cuadro. Ya no se trata de tener las obras de arte, sino han de estar en sitios, porque si no, lo que estamos haciendo no es una cultura sostenible, porque no vamos a dejar obras de arte para nuestras próximas generaciones, las vamos a destruir, como ha pasado, ya se han destruido muchas cosas. También hoy en día, una paréntesis, se están destruyendo obras de arte por motivos ideológicos, eso es otro tema. Pero fíjense bien, es decir, sería la destrucción de la obra de arte, ¿no? Lo que está pasando en Siria. Pero lo que quería decir es que en ese tema se encarga la gestión cultural de alguien porque es necesario, pero también en un grupo, buscamos un grupo musical autóctono, indígena, que tocan de una determinada manera y tocan una serie de cosas. Llega un momento que ellos les dicen, óigame, tóqueme su música. Y ellos van a tocar su música. Y es una música tradicional, sí, tradicional con la advertencia que lo tradicional no quiere decir que sea permanente, porque las tradiciones siempre se han inventado, ¿no? Tradicional, ellos tocan de una manera que podríamos llamarle natural. Pero claro, yo quiero que lo escuchen 2000 personas. Y yo ya necesito que alguien ponga una tarima y ponga una amplificación. Ellos estaban acostumbrados a tocar para su comunidad. Cuando les dices, oye, además de tocar para tu comunidad, que es lo que tradicionalmente hacías, ¿te gustaría tocar para 2000 personas? Te dirán que sí. Cualquiera dirá que sí. No pierde su sentido. ¿Por qué? Porque toda cultura permanece más cuando más gente la conoce. No hay ningún artista que piense que crea para su comunidad, crea para el mundo. Crea para el mundo. Su visión es universal. Yo hago poesía para satisfacer mi expresión y mis necesidades, pero yo, si mi poesía se traduce al chino, estaré contentísimo. Porque puedo llegar aquí. De esta manera, siempre la gestión cultural tiene una exigencia fundamental que nos viene del arte, que es la exigencia de la calidad. Siempre buscamos calidad y excelencia. La calidad y excelencia no es sinónimo de lujo.
no sinónimo de frivolidad, no sinónimo de altas esferas. Puede haber calidad en algo muy humilde. Busca calidad, siempre. Y este señor, este grupo musical, si se puede grabar bien su música, le encantará grabarse la música y necesitará un instituto de grabación. Y si se puede comercializar su música, mucho mejor. Y si se puede ganar la vida, desarrollo, ganarse unos dólares tocando su música, qué mejor que hacer una cosa que a él le gusta y que a otros le gusta. No es sagrada esta música, porque a veces en cultura se trata como sagrada. Si le puede dar renta, pues qué bien, ¿no? Por lo tanto, entonces, para hacer todos esos procesos, el artista, el creador, el trabajo comunitario, necesita de mediaciones. En estas mediaciones interviene la gestión cultural. Le digamos gestión cultural o le pueden decir el nombre que a ustedes les parezca, porque no es un estándar. Algunos países se llaman más promotores culturales, productores culturales, pero si vamos viendo las palabras, en la producción pues es una parte de una cadena, de un proceso de gestión, la promoción, y en España y en Europa en los años 70 se habló mucho de animación cultural, pero que también es un concepto discutible, porque quiere decir que el otro está desanimado, ¿no? No tienes que animar, ¿no? Era un concepto salido del mayo del 68, muy bien documentado, ¿no? Entonces, claro, la gestión era más neutra, la gestión, porque puede haber gestión conservadora y gestión alternativa. Pero, señores, la gestión cultural no hay una, hay varias. Ahora, gestión economicista, gestión comunitaria. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí. Y aquí llegamos a tu pregunta, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que en la segunda mitad, el último tercio del siglo XX, se descubre que toda la lucha contra la pobreza y las políticas de desarrollo fracasan mucho en muchos países poco avanzados, ¿no? Y entonces se detecta que no se tiene en cuenta la cultura en el desarrollo, porque se quiere imponer un modelo de desarrollo muy basado industrialmente. Hasta hay textos, no sé si los han leído, o el artículo, que yo pongo una cita de un texto de Naciones Unidas del año 50, que dice: para crear desarrollo tenemos que destruir todas las culturas ancestrales, porque luego crearemos un modelo de desarrollo. Naciones Unidas 55, 1955, Naciones Unidas, muy bueno. Hemos de hacer la raza de todo, y entonces a partir de los años 80 se descubre, 90 se descubre que no hay desarrollo, no hay lucha contra la pobreza si no se incorpora la dimensión cultural. Y esto queda en una retórica que no llega a llevarse a la práctica. En los objetivos del milenio para la lucha contra la pobreza y el desarrollo del año 2000, la cultura no está presente, porque no se considera que entonces... Y ahora, en lo que se llama la agenda, después de los objetivos del milenio, que es el gran acuerdo internacional para luchar contra la pobreza del mundo, la cultura no está presente. No quiere decir que no se haya trabajado en cultura, porque esto sí que se ha trabajado. Entonces, a partir de aquí es cuando, un poco las lecturas que yo le he dicho, que será la segunda parte del curso, ¿no? Lo que decimos es cómo hacemos eso de introducir la cultura en el desarrollo y la lucha contra la pobreza, la inequidad, la situación de... Y aquí la gestión cultural se ha quedado mucho en la difusión cultural clásica. Política de museos, política de difusión cultural, tal, pero no en incorporarse en este concepto de dinamizar la vida cultural, sea cual sea el nivel de la persona, ¿no? de las personas, ¿no? Eso trabajaremos. Claro, para aproximarnos a esto, hemos de relacionar un tema fundamental, hemos de desconstruir un concepto y construir uno nuevo. De construir el concepto es que las políticas culturales se han construido sobre la lógica del Estado-Nación. Y hemos de construir un nuevo concepto de lo que yo les hablaré en el curso, de las políticas culturales bajo un enfoque de derechos. La cultura no es algo que el príncipe
da al pueblo, el gobernante da al pueblo, la oligarquía da al pueblo, sino la cultura es un derecho. Es decir, como derecho humano. Si es como un derecho, la política cultural ya no es desde arriba, sino es decir, sobre este reconocimiento de este derecho. Entonces, en este derecho va unido a otros derechos, porque tú no puedes trabajar el derecho cultural si no trabajas el derecho a la integridad física, trabajas el derecho a... Claro, si tú no puedes salir a casa porque te matan por la calle, no puedes participar en la vida cultural, ¿no? Entonces va unido a otros derechos. Y entonces, es decir, ¿cómo la cultura hace esto? La cultura siempre lo ha hecho esto, pero a veces no lo ha hecho conscientemente, porque la cultura siempre ha estado en esta lucha por los derechos, pero ha estado de forma... pero hay muy pocas políticas culturales que se basen en el derecho. Textos de políticas culturales. Primero, ¿cuáles son los derechos de los ciudadanos? Y luego construimos la política cultural. Hay muy pocas. Y esto lo que en el curso yo trataré. Un poco de... Porque en las políticas culturales se han basado excesivamente, a mi modo de entender, en definiciones, en conceptos de cultura. Y definiciones de cultura son muy académicos, son muy disciplinares, son muy teóricos, son muy totalizantes, pero que no responden al concepto de ciudadanía cultural. Entonces, claro, aquí hemos de... Yo creo que hasta yo tengo textos de políticas culturales que hoy en día no los escribiría así, ¿no? Los desconstruiría, ¿no? Pero es muy importante, la base de una política cultural ha de ser fundamentada en derechos, no en lo que es cultura, porque no estaríamos de acuerdo en lo que es cultura. Y entonces siempre nos llevan el debate al concepto de cultura. Y el concepto de cultura nos llega a decir que cultura es todo. Todo es cultura. Como plantamos el maíz es cultura, entonces este concepto no nos sirve para políticas culturales. Porque en políticas culturales no podemos aceptar que todo es cultura. Ahora, en la academia, en estudios culturales, teóricos, conceptuales, lo podemos aceptar perfectamente. Pero en gestión cultural, en gestión de políticas culturales, hemos de delimitar. ¿Y qué delimitamos? ¿Delimitamos el concepto? No. Mi posición, mi posición personal, criticable. Dejemos al concepto para el trabajo académico, científico, de reflexión, que es bueno, teniendo en cuenta que hay más de 300 definiciones y conceptos de cultura, porque cada disciplina define la cultura de forma diferente. Para la economía es una cosa, para la antropología es otra, para la sociología es otra, para la pedagogía es otra. Cada ciencia tiene su visión de la cultura y nos centramos en la ciudadanía, en un principio de derechos. Y la ciudadanía tiene problemas y la ciudadanía quiere, de alguna manera, decir, ¿qué aporta la cultura a resolver las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Y entonces aquí empezamos a unir con el tema de la pobreza. Un poco hay una parte cronológica de forma de reflexión y otra parte conceptual, ¿no? Pero para no, es decir, fíjense bien, en gestión cultural nunca podemos ponernos en una situación de círculo vicioso. Cultura es todo, todo es cultura. Por tanto, la forma de enterrar a los muertos es cultura, por lo tanto, la gestión cultural tiene que gestionar los cementerios. La agricultura. Nada. Esto fuera. Esto ya lo trataremos en un documento aparte. Aquí vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el día a día? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién hay en la calle? ¿Quién hay en la realidad? Hablemos de esto. Y vamos a gestionar esto. Para mí el concepto más claro es el concepto de vida cultural. Vamos a gestionar la vida cultural. Y porque no vamos a gestionar tampoco las políticas de Estado, porque el Estado utiliza la cultura para un proyecto político. Legítimo, ¿no? Cuando se crea un Estado nuevo, pues se crea el Ministerio de Cultura nuevo, tal. Pero también hay países que no tienen Ministerio de Cultura. Por ejemplo, ¿por qué Alemania no tiene Ministerio de Cultura?
una reflexión. Alemania es una república federal de las más avanzadas y más contemporáneas que hay en el mundo moderno, más avanzadas, porque salía de una verdadera hecatombe local, y se propusieron una cosa: nunca jamás en Alemania nadie podrá representar la cultura alemana, porque la cultura alemana, como dijo Walter Benjamin, fue una herramienta de barbarie. Ya saben ustedes que el epígrafe de la tumba de Walter Benjamin, que está cerca de donde vivimos nosotros, pone: la cultura no está exenta de barbarie. Y entonces dicen: nunca jamás. Entonces ellos no tienen Ministerio de Cultura. Piensen esto: ¿por qué no tienen Ministerio de Cultura? Porque nunca el Estado pueda tener el poder sobre la cultura. El Estado, nación, estoy diciendo, no estoy hablando del gobierno, el concepto de Estado. Ahora, yo no estoy en contra que el Estado intervenga en cultura. No crean que estoy haciendo un discurso que todo tiene que dejarse al mercado, ¿no? Yo estoy diciendo el Estado que viene de modelos del siglo XIX, o XVIII, XIX, o XX. El Estado que decide lo que es arte y lo que no es arte. Porque en el Museo Nacional deja entrar una cosa y no deja entrar otra. Es decir, el Estado. ¿El Estado tiene que decir esto? Son las preguntas. Es decir, el Estado que reinterpreta la historia, nos explica la historia como le parece a él. Porque el Estado utiliza la cultura como un proyecto político, que es legítimo y necesario. Pero este proyecto político no es el proyecto de la ciudadanía cultural, de la democracia. ¿Entienden? Aquí hay una tierra son terrenos movedizos, ¿no? ¿Se llama así? ¿Sí? Movedizos, y es difícil poner límites de una cosa a la otra, ¿no? No es que una cosa sea buena o sea mala, es que todo tiene que existir, pero no lo podemos hacer todo en lógica de proyecto cultural de Estado. La cultura ha de servir al proyecto de Estado, pero el proyecto de Estado no soluciona todo, porque dentro del Estado hay ciudadanos. Por ejemplo, ¿qué es el nuevo contrato social de un Estado contemporáneo en el campo de la cultura? Es una pregunta que nos estamos planteando cada día. ¿Qué es el nuevo contrato social? Porque yo creo en el contrato social, el contrato social del Estado. ¿No? Creo que hay alguna. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo construimos este contrato social en cultura? ¿Qué tiene que hacer? ¿El Estado tiene que hacer lo que él quiere o ciertas élites y oligarquías culturales que dominen, o tiene que hacer algo que piense en derechos para todos? Preguntas de estas son preguntas que replantean las políticas culturales. Si nos basamos en políticas culturales del siglo XX que sirvieron para algo, digo siglo XX para no decir siglo XIX. No siglo XIX, porque aún se siguen haciendo, entonces no entenderemos cosas que están pasando en el siglo XXI y que tendrán que pasar en las próximas décadas del siglo XXI, no en el siglo XXI de ahora. ¿Cómo serán las políticas culturales en el 2050, en el 2075? ¿Hacia dónde vamos, no? Porque claro, a los jóvenes hoy en día que están estudiando en secundaria, las políticas culturales del 2050 les interesa mucho, A mí no. A mí no me interesan. Bueno, me interesan, no me afectan personalmente, como ciudadano, ¿no? Me pueden interesar. Pero a los que están estudiando ahora, les interesa lo que va a pasar ¿Ustedes están pensando en gestión cultural? ¿Les interesa la gestión cultural del 2000 o la del 2030 o 2040? Pongo como dato. Claro, porque es donde ustedes se van a desarrollar profesionalmente, ¿no? Va a ser ese entorno. ¿Qué va a pasar en las políticas culturales en el 2030, 40, 50? ¿Hacia dónde vamos? Esto es muy importante. Fíjense que una característica de la cultura y de la gestión cultural es que mira mucho al pasado, muchas veces no se da cuenta de la contemporaneidad y no tiene ni idea de futuro. La gestión cultural no tiene imágenes de futuro.
Si yo les diera un papel ahora, imagínense cómo serán los museos del futuro, nadie tiene una imagen. ¿Me entiendes? Julio Verne dibujó que iríamos a la luna, ¿no? No era solamente una obra literaria, Julio Verne, era algo más. Su reflexión era algo más, se asesoró para hacer su obra literaria con personas y tal, ¿no? Hizo una representación de algo que ocurriría dentro de un tiempo, ¿no? O algunos cómics y dibujos de los años 50 que dice que hablaríamos por el teléfono, con la imagen. Esto hay dibujos que... Ahora, ¿cómo nos imaginamos que será el futuro? Estos son los grandes problemas que tienen las políticas culturales. Si me atreven a decirlo un poco más crítico, más coloquial, ¿tienen futuro las políticas culturales? ¿O cómo se van a llamar las políticas culturales del futuro? ¿Qué va a sustituir lo que hoy conocemos como políticas culturales? Sería otra forma de preguntarse preguntas, de pensar en el futuro. Y esto aquí hay mucho que ver, porque las cosas están cambiando muy rápidamente. Están a un nivel... La cultura es muy lenta en cambiar. Cuando yo empecé a trabajar en políticas culturales, un profesor que invité me decía que la diferencia... Dijo, ¿sabéis lo que se diferencia? Y en el curso también trataremos un poquito esto. ¿En qué se diferencia un científico de un sector cultural? Que el científico, si hoy le demuestras que la teoría de la relatividad ha cambiado y es otra teoría, mañana mismo te dirá, he cambiado. ¿De acuerdo? Y en la cultura necesitamos 25 años para cambiar. Aún hay gente que dice, gente de la cultura, pues que el arte abstracto no es arte. El arte abstracto no es arte. O no entiende que el jazz es música clásica. No, el jazz no es música clásica, ¿no? La clásica es la música culta. La palabra música culta. ¿Qué quiere decir música culta? Y que te dicen que el hip hop no es arte. El hip hop no es arte. Claro, dicen, posiciones así, pero no ven que eso es una forma de expresión que la están utilizando la gente ahora. Te puedes decir que te gusta o no te gusta, porque el derecho a decidir lo que te gusta o lo que te gusta en cultura es un derecho fundamental de los ciudadanos culturales. Decidimos lo que nos gusta o no nos gusta. Ahora bien, la imagen es un lenguaje, no solamente el escrito y lo raro. La imagen también tiene su lenguaje, cosas así, en cambiar. No sé hasta qué hora llegamos. Como hasta las 2:30, de manera que nos dé tiempo a Luli y a mí de armar la proyección en el salón. ¿Qué hora es? Faltan 45 minutos para las 2:30. Son 2 menos cuarto. ¿Otras preguntas, comentarios? He dicho tantas cosas. Tengo varios comentarios. Mi pregunta, básicamente, por ejemplo, el nivel de excelencia y calidad que requiere ¿quién lo determina? ¿Quién determina ese nivel? O sea, ¿cuál sería ese estándar? Sería uno, ¿cómo reconciliar la teoría con la práctica? O sea, nosotros estamos en una academia, ¿cómo sacar todo lo que estamos aprendiendo y aplicarlo en la calle, en la práctica, básicamente? Sí. La cuestión del creador versus el gestor cultural también me gustaría. ¿Creador versus gestor cultural. Crear ese tema también. Y me interesa también el tema del gestor y la contracultura. El gestor y la contracultura, o sea, cuando se determina qué hago en la cultura, ¿qué es cultura y qué no es cultura? Como estábamos hablando como ejemplo. Y hacia dónde es, o sea, es que yo creo que el gestor tiene diferentes campos de batalla, o sea, se trabajan diferentes cosas, pero no sé, cuando se habla de políticas culturales, están con la nación, el Estado y todo esto, ¿dónde cae la contracultura y la gestión en la contracultura? Vamos por primero, el tema de calidad y excelencia, ¿quién la define? Pues en un entorno democrático nunca la puede definir un solo actor.
la definen varios autores, desde posiciones diferentes y en conflicto. Lo que para mí es excelente no lo será para ti. Esto forma parte de lo intrínseco de lo que es la cultura. Yo siempre digo a mis alumnos que la gestión de la cultura es la gestión de lo opinable. No hay objetividad. No hay objetividad de lo que es bello o no bello. Para ti una cosa será excelente, nos vamos todos a ver una película y puede ser que alguien llore, alguien se duerme y alguien sea muy crítico con el lenguaje expositivo, ¿no? ¿Cómo es que personas iguales que están haciendo un mismo curso, unos tienen emociones tan internas como llorarse, emocionarse, y otros son tan diferentes que no han sentido nada, ¿no? Eso es la cultura. Pasamos por delante de una obra de arte y alguien no dice nada y otro se impresiona. Hasta te diría, pasamos por delante de una obra de arte y en según qué estado emocional tú estás, en algún momento te puede decir algo o no te puede decir algo. Entonces, claro, que alguien tenga el poder de definir esto es calidad es muy peligroso. Esto es el fascismo. El fascismo decía, esto es la estética. Esto es la estética. Esto es arte y esto no es arte. Esto es la estética oficial. Yo que he vivido en dictadura, esto no es arte, esto no existe, esto es arte. Porque quieres crear un modelo, es decir, este tipo de música, no. Claro, esto es conflictivo, ¿no? Y está lleno de tensiones. Pero es así, es así. Para una persona muy modesta puede tener un nivel de excelencia quizás superior que una persona muy formada. Te puede encontrar una persona músico, que no tenga estudios de música y que sea un empírico, ¿no?, de la música, y tener más sensibilidad musical que la que tengo yo, que soy doctor en musicología. Porque él, y claro, lo que es calidad, claro, si la calidad se hace sobre estándares, lo que pasa es que con la calidad y la excelencia también hay relaciones de poder. Relaciones de poder. En cultura y en el Estado existen grupos sociales que secuestran los criterios de excelencia y calidad. Grupos sociales los secuestran. Esos grupos sociales no son solamente oligarquías socioeconómicas, que también lo son. A veces son, lo podríamos llamar, oligarquías culturales y artísticas. En todos los países hay pequeños grupos que tienen mucha proximidad con el poder y que deciden cosas. Están cercanos al poder. ¿No? Calidad, poder, etc. Pero todo el mundo puede decir lo que es excelente, lo que no es excelente. Tú lees un libro en tu casa y qué bonito es. Es igual que la crítica diga que no. Es igual. Yo tengo la posibilidad de decir esto. Yo veo la película, me gusta, no me gusta. Cada uno. Esto es un tema. La tendencia a la búsqueda de la excelencia es hacerlo cada vez mejor. Y cada persona que se lanza al proceso expresivo creativo, al proceso creativo, hace una cosa y luego cuestiona su propia obra para hacer otra. Y quiere tocar mejor, quiere grabar mejor el sonido, quiere hacer la imagen más trabajada, ha visto integrar otros lenguajes, ¿no? Busca mejorar, esta exigencia de mejorar es una exigencia fundamental en el proceso creativo y también en el proceso de gestión. El gestor cultural que cuelga los cuadros de una determinada manera cada vez ve que puede, él no es artista, pero que puede exponer la obra de otro cada vez mejor, puede organizar mejor un festival, puede programar. Yo no soy músico, pero puedo programar cosas creando sensaciones diferentes, buscando calidades o experiencias diferentes. ¿No? Está en todos los niveles. Ahora, no podemos olvidar ni ser ingenuos que puede haber alguien que secuestre el estándar, crear un estándar de calidad en cultura. A ver, ¿cuántos músicos? El otro día, es que ahora no me acuerdo qué decía, puedo hacer en la presentación de un libro digo, cuando he terminado mi contrato con una disquera, ¿llaman así disquera ustedes? Con una disquera,
ahora hago la música que a mí me gusta. Que a mí me gusta. No, en un concierto decía una cantante que canta una música tradicional que se llama la jota en España, con jazz y en inglés, ¿no? Y decía, mientras yo dependía de una disquera no podía tocar esto porque me decían que no podía mezclar el jazz con lo tradicional. Ahora que estoy libre del contrato, ahora yo hago lo que me parece. Esto es buscar una excelencia, innovar, cambiar, etc. La otra cosa, la segunda que me has dicho, ¿quieres hacer la pregunta? Reconciliar la teoría con la práctica. Bueno, la praxis, la teoría, la práctica es el problema de siempre. Esto está en todos los niveles. ¿Cómo se reconcilia? Nunca. Es una tensión. Es una tensión. La práctica te da conocimiento, y el conocimiento te obliga a cambiar la práctica. La praxis es un círculo de exigencia mutua, ¿no? Es decir, no se reconcilia. Lo que sí que es importante hoy en día entender que la teoría no está a un lado y la práctica está en el otro, porque la práctica es generadora de conocimiento. Si usamos la palabra conocimiento sería mejor. Si la práctica es generadora de conocimiento, este conocimiento puede generar teoría. No hay teoría sin conocimiento procedente de la práctica pura, excepto en algunos campos. Por lo tanto, ya no podemos trabajar teoría y práctica. Ahora bien, lo que les decía yo almorzando, la gestión cultural se puede aprender, pero no se puede enseñar. Yo le decía, no se puede enseñar. Usted es el mejor alumno de aquí, de la maestría, con la nota más alta, yo no aseguraría que será un buen gestor cultural. Será una persona que habrá hecho un proceso intelectual de formación importante, porque son referentes. Porque luego hay otra cosa que se aprende en el oficio, en el día a día, en la práctica. En la medida que la práctica tengas capacidad y conocimientos que te ha dado la maestría para tu propia práctica, analizar los errores y buscar nuevas soluciones a los problemas, tú estás generando conocimiento en tu práctica. Por tanto, esa es una tensión permanente. Hay personas que cuando llegan a la práctica hacen siempre lo mismo, por lo tanto pierden toda la capacidad de generar conocimiento. Y hay personas que en la práctica se están gestionando. Introducir entre teoría y práctica la gestión del conocimiento no sirve para esto. La gestión del conocimiento puede ser de la teoría, de una investigación empírica que te da unos datos para la práctica, pero también la práctica genera conocimientos que pueden modificar la teoría. Entonces, esto hoy en día ya no es solamente eso. Y hay otra parte que se hace camino al andar, es decir, que no podemos resolver todo teórico, menos en campos como la gestión cultural, ¿no? Y otros campos, la mayoría de campos necesitas lo que te da la universidad es unas cartas de navegación, pero no, has de navegar, y sabes dónde está el norte y dónde está el sur, sabes lo que son las corrientes marinas, pero bueno, has de navegar, y navegar es tirarte a la mar, Es decir, la formación te da una brújula y te dice, pues mira, podrías ir por aquí, ¿no? Pero luego la has de poner en la práctica, ¿no? Entonces, aquí siempre no es una cosa y la otra, sino una cosa y la otra. Una buena reflexión teórica, una buena charla teórica, a alguien le puede hacer pensar en su propia práctica. He pensado mucho, me han dicho muchos alumnos, en lo que estoy haciendo, ¿no? Cuando una reflexión, una clase teórica, uno hace esto, es que está generando conocimiento en su propia experiencia. Lo que se llama hoy en día gestión de conocimiento. Y en la práctica hay mucho conocimiento. Este conocimiento, si se organiza, se puede convertir en teoría. Es otro tema, ¿no? Que serían los procesos de gestión del conocimiento. ¿Sí que más has dicho? Tenía otra, pero sí, interesante, porque
ahora que se está formalizando la cuestión de la gestión cultural, ¿verdad? O sea, hace algunas décadas, hay tantas personas que llevan tantos años en la práctica haciendo gestores culturales en una formación académica como tal. Entonces, ¿cómo caemos lo que decidimos formarnos académicamente versus esta personas con tanta experiencia hoy en día que inclusive ven los estudios de gestión cultural como algo un poco extraño? Como algo extraño, porque lo han hecho siempre sin la formación. Exacto. O sea, obviamente estando aquí... Y son buenos profesionales. O sea, y yo estando aquí pues... Y hay que no, ¿eh? Claro. Es decir, hay buenísimos profesionales, hay que no, y hay profesionales que también ven limitados. Es decir, yo en los cursos de gestión cultural en España, en los primeros años, teníamos unos alumnos que yo les llamaba los falsos aprendices, ¿no? Porque eran alumnos así, 10 años de gestión cultural. Yo que les iba a enseñar, ¿no? Ciertas cosas. Pero eran personas que venían a ordenar su experiencia. A ordenar su experiencia. Y es verdad que hay personas en la práctica que son buenos profesionales. Es decir, se puede ser un buen profesional sin pasar por la academia. Eso está clarísimo. Ahora bien, también es verdad que hay personas que esto les hace limitarse, ¿no? Porque no saben adaptarse a los cambios, ¿no? Y hay un perfil que es una resistencia al cambio, ¿no? Peligroso, cultural. Y hay otro perfil en gestión cultural que seguro que en Puerto Rico también debe existir, que es lo que llaman los activistas. Son personas muy activistas, pero muy poco reflexivos. De tal manera que son personas que sirven para unos momentos determinados en la gestión cultural, pero después ya no sirven. Porque luego, claro, el día que les dices, bueno, todo esto vamos a formularlo y formula un proyecto, no lo saben formular. Ahora son grandes activistas. Si este activismo está trabajando más a nivel de comunidad, es bueno. Puede ser, si luego quiere avanzar, busca más excelencia, requerirá tener más formación, ¿no? Y luego viene que estos empíricos luego quieren también recibir formación, ¿no? Pero es verdad que se ha de respetar la gente que es buen profesional práctico, se ha de respetar lo que existe, ¿no? Es buena. Capaz que de la mano de lo que planteaba Darío, por ejemplo, en comunicaciones había un problema de la universidad que debe de formar. Si debe de formar personas para el campo del trabajo o personas para el campo de la academia, ¿no? Que teorizaran sobre la comunicación. Y un poco lo que hablábamos es como, bueno, el rol de la universidad en esta nueva disciplina, si debe de formar personas para trabajar para trabajar la cultura y gestionar la vida cultural, o donde también está ese aspecto de la gestión cultural que teoriza y que a lo mejor imagina ese futuro, pero a un nivel académico y que lo plasma, porque en gestión también a veces siento de que como la disciplina es muy nueva, falta también un componente de pensar la gestión desde la teoría y ya no tanto de traer un poco de todos lados, sino empezar a formar un cuerpo teórico, porque si no también pasa que como que los gestores hacen, pero no se toman el tiempo a dejar por sentado lo que están haciendo, no sé. Es fundamental. Esto va muy unido a los activistas, ¿no? Es decir, el gestor activista, que a veces puede triunfar mucho, porque hace muchas cosas, pero no piensa, tiene los días contados. Puede servir. En España hubo un momento, después de la democracia, que entraron muchos gestores activistas y eran muy apreciados en las instituciones. Pero cuando pasó 10 años y empezamos a tener problemas más complejos, esta gente que eran activistas no se adaptaron. Y la gestión también requiere una cosa muy importante, que es la gestión necesita pensar. Necesita pensar. Cuando yo era director de cultura de la municipalidad, había un día a la semana que yo reunía a mi equipo, por poner un ejemplo, reunía un equipo y les decía, esta hora, teníamos una hora, y es para pensar, ideas nuevas, cosas de futuro, no era un momento de gestión, de resolver nada. El comportamiento de la gente, había gente que siempre llegaba tarde, esta reunión, duraba una hora exacta.
Algunos siempre encontraban una excusa por no venir. Tengo una cosa urgente, no puedo pensar, ¿no? Yo digo no puedo pensar, ¿no? Y había gente que no hablaba. No intervenía, no decía nada. Se podía decir cualquier tontería. Yo creo que en el futuro tendríamos que pensar esto, ¿no? Pero algunas veces alguien se preparaba un tema y hablaba un poco del tema. No se podía pensar. ¿Y qué estaban? Pues estaban atrapados, ¿no? Por el día a día, por la acción, ¿no? Y en ese sentido va. Y luego hay la gente que se va a dedicar a investigar en temas de cultura. La investigación, que es otro sector. Es decir, pueden haber gestores culturales que se dediquen más a investigación, tanto investigación básica como investigación aplicada, ¿no? Que sería otro tema. La gestión no lo resuelve todo, necesita que los gestores culturales necesitamos investigación. Yo necesito datos de economía de la cultura de Puerto Rico, estadísticas, datos para trabajar en mi modelo de gestión. Si no los tengo que hacer todo yo no soy omnipotente poder hacer estadísticas, estudios del sector cultural, cuentas satélite. Entonces necesito gente que investigue, que me nutra de datos para yo tomar buenas decisiones, ¿no? Buenas decisiones. Claro, pero sobre todo pensar. Claro, cuando yo trabajaba en el ministerio, claro, cuando estás en un aparato del gobierno, pues yo le dije a mis subdirectores que tenía, me acuerdo que un día, sin medio broma, les dije, mira, a mí el 85% de las cosas que hago no me interesan nada. Es administración burocrática, figúrate, en una cancillería, ¿no? 150 embajadas haciendo actividades culturales, fijaos lo que era, ¿no? Firmar documentos, economía, A mí me interesa una parte, que era la parte que yo innovaba, creaba cosas nuevas políticas, y lo otro era mantenimiento, ¿no? Tener limpio un museo, tener todo esto, llega un momento pero luego hay un momento que dices, bueno, hay unos momentos, aquí es el mismo. Y le decía a una subdirectora muy divertida, me decía, pero yo quiero esos momentos del 15%, ¿no? Bueno, la cuestión que un día viene y dice, tengo que hablar contigo. Y pues hablamos, no es un tema de gestión. Y me dijo, es un tema del 15%. Era un tema de pensar. Ah, muy bien, ¿no? Pues luego, luego nos encontramos, ¿no? Y a partir de ahora yo me dedicaba a temas de pensar. Gente que quería pensar problemas, plantear temas que no eran de gestión, no se tomaban decisiones, no se ejecutaba, se pensaba, se hacía cosas así. Esta anécdota sirve para decir que uno tiene que construirse su referente profesional. Esto no te lo enseña la universidad, esto lo tienes que hacer aquí tú. Eso es tu método intelectual de cómo tú gestionas la cultura. Con tu personalidad, que cada uno tenemos la nuestra. No todos vamos a gestionar la cultura igual. Pero si tú no dejas espacios para reflexión, para ideas, para criticar cosas, para crear y esto, pues la gestión embrutece mucho, porque una parte es administración, tienes que aguantar la administración, claro. Yo decía, pues yo me quedo una hora por la mañana, de 8 a 9 me dedicaba con la gente y resolvía los temas de economía, ¿no? Pero ya no quiero más. Ahora los temas de protocolo, ahora no sé qué, no sé cuándo, y me quedaba un espacio de 5 o 6 horas a la semana para hacer cosas que me interesaban. Este era mi método de diferenciarlo. Pero sobre todo, si uno pierde esto, es el activismo, el activismo que es un virus de la gestión. Es acting, actuar, y no pensar nunca, reflexionar nunca. Oh, es que tengo mucho trabajo, nunca. Bueno, pues algún día vas a pensar, ¿no? Tienes que pensar, criticar, tienes que hacer este trabajo. Si no haces esto, la gestión cultural requiere de un método intelectual. No es un académico ni un investigador, pero el gestor cultural requiere un método intelectual. Y este método intelectual quiere decir que sabe, porque una cosa que tiene que hacer muy bien un gestor cultural es tomar decisiones y argumentar la toma de decisiones y fundamentar la toma de decisiones. Y esto, si solamente es decisiones por decisiones, si no has pensado en por qué tomo esta decisión,
vas a tener problemas, porque al final va a ser solamente una gestión mecánica, mecanicista, como si fuéramos una cadena de montaje. No sirve para nosotros. Y ¿cómo ves vos el aspecto en ese sentido, en tanto, no sé si es legado la palabra, pero es, nosotros teníamos un curso, por ejemplo, de Doris Sommer y ella escribe sobre mocus, ¿no? Pero no todos somos mocus. Entonces hay como un peligro también que del caudillismo, ¿no? Que es como que esta persona lo hizo y después de él, ¿qué va a pasar? ¿No? O sea, ¿cómo hacemos proyectos culturales sustentables más allá de nuestra actividad puntual que también refiere a eso de futuro? Claro. Esto es el gran dilema de la gestión cultural contemporánea, la sustentabilidad. Si estamos realmente, les hemos descubierto, yo no conozco Puerto Rico, pero en España les puedo poner cantidad de ejemplos de grandes mausoleos culturales que se han construido que no son sustentables, algunos de ellos cerrados totalmente. Inversiones supermillonarias, algunas ni terminadas, ¿no? Claro, la sustentabilidad no ha existido porque era un proyecto político en que cada político quería dejar su pirámide colocada, cada alcalde en su momento determinado quería hacer de Ramsés II, ¿no? Y quería hacer su pirámide. Y entonces, claro, en su va a pasar a la historia, pero es decir, se han creado grandes contenedores sin contenido. Y en políticas hay muchos contenedores que no tienen contenido. Claro, lo que no tiene contenido no aguanta. Si no aguanta con el tiempo, si tú no aguantas con el tiempo, quiere decir que había un problema de diseño, de gestión, de mantenimiento o a veces de aspectos externos, ¿no? Por ejemplo, periodos de grandes crisis, ¿no? Claro, si Túnez está inmersa en un proyecto de terrorismo, la política de patrimonio de Túnez, que es interesante, digo esto, o España está en una crisis económica muy fuerte, esto tiene... Pero a pesar de ciertas crisis económicas hay cosas que aguantan y tendríamos que observar por qué aguantan cosas unas y por qué no aguantan otras. Si aguantan es porque había algo que estaba bien y por qué cosas no aguantan tanto, ¿no? El tema de la sustentabilidad es un tema poco trabajado pero muy importante, tenerlo presente. Y cada vez es más interesante porque el papel del Estado está cambiando ya. El Estado ya requiere más capacidad de sustentabilidad de ciertas cosas. O ciertas cosas ya no son sustentables solamente con el apoyo del papá Estado, sino tienen que ser sustentables gracias a la implicación de otros agentes sociales. Es un tema interesante tener en cuenta. Me parece, discúlpame, estaba ella, me parece que entonces después usted iba y usted no. ¿Qué estaba viendo? Sí, ella en la esquina. Sí. Vale, encima de Alexandra y en un momento dado se habló sobre la diferencia entre las políticas culturales, pues hecha a base del concepto de cultura y la política cultural basada en los derechos. Quisiera saber si te puede dar un ejemplo, dice que hay pocas políticas culturales basadas en los derechos. A ver, ¿cuáles de esas políticas culturales basadas en derechos existen y son funcionales? Esa es básicamente mi preocupación. ¿Cómo diferencia la política cultural basada en el derecho a la otra? ¿Tú estarás en el curso? Sí. Sí. Bueno, voy a hablar eso. Pero solamente digo una cosa. La política cultural basada en derechos es que tú partes del individuo que tiene unos derechos y que la construcción de políticas culturales ha de responder a las necesidades de los individuos, de los grupos, de las comunidades, de la sociedad. No una política cultural basada en las necesidades del Estado como institución, de la institucionalidad. Y los ciudadanos viven en el 2015. En el 2015. Y por lo tanto quieren contemporaneidad. Contemporaneidad no estoy hablando solamente de arte contemporáneo, quieren contemporaneidad en los problemas contemporáneos. La contemporaneidad no es solamente, quieren contemporaneidad, ¿no? Y no basarse solamente en el pasado.
Entonces, claro, la construcción de la política es la política en que dices, el Estado tiene que garantizar el derecho a participar en la vida cultural. Por lo tanto, esta estructura que yo hago es, esta política es para facilitar que los ciudadanos puedan garantizar el derecho. Va por aquí, pero en el curso hablaremos más, va por aquí. Catherine. Sí, muy buenas tardes. Un ejemplo de eso podría ser Brasil con el programa Vale Cultura, en el que le permiten a las personas elegir qué cosas pueden o que quieren participar de la vida cultural. Podría ser un ejemplo de política. Podría ser, de acceso a la cultura. Es decir, pensar más en las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Es decir, en las necesidades de los ciudadanos, que hablaremos un poco de su vida cultural, ¿no? La descentralización, el acercar el hecho cultural y creativo a sectores que no son centrales, compensación para capas más vulnerables, contaríamos muchas cosas de estas, acceso a la creatividad y a la difusión de la cultura de sectores que no son las élites dirigentes del arte, que decíamos antes, podríamos cantidad de puntos de estos. Mucho gusto, Francisco. Soy de filosofía, un poquito tímido porque después en filosofía trabajamos mucho con cultura, obviamente, con arte, con todas estas temáticas que usted está dilucidando hoy. Primordialmente he escuchado muchos conceptos de su parte que me acuerdan mucho a la dialéctica de Hegel. Y primeramente le quería preguntar si para usted eso es un modelo que explica el devenir cultural o si hay algún otro tipo de modelo que se asimile a los procesos de cambio que son importantes tener en mente. O sea, porque si queremos ver el futuro, tenemos que entender, obviamente, como usted había dilucidado, la cuestión contemporánea y también teniendo el fundamento pasado, pero ese mismo devenir puede explicar tendencias futuras. Ese es el primer punto. El segundo punto, pues, cómo queda la ístesis en el arte, la cuestión de la sensación estética, y eso a su vez pues me genera un issue entre objetividad, subjetividad y universalidad, porque ya eso en filosofía es lo que más nos rompe la cabeza: partir del individuo, partir de algo objetivo o partir de algo universal, y cómo vamos a relacionar esos tres esquemas. Esas tres preguntitas así para usted. Quiero un curso también. Lo que pasa es que mi reflexión, mi forma de reflexionar, aunque soy licenciado en Filosofía y Letras, no ha sido a partir de la teoría filosófica diseñar la gestión cultural. Nuestro proceso, por razones históricas y todo, ha sido al revés. Es ir explicando lo que está pasando en la práctica, ¿no? Y en la práctica, pues, por ejemplo, nos interesa mucho el tema de subjetividad y objetividad. Yo lo he dicho, en cultura no hay objetividad, por lo tanto no hay objetividad. Podemos aceptar, no sé si aquí se ha sido famoso un libro, que ahora no me acordaré del autor, que se llama La utilidad de lo inútil. No sé si ha sido un librito pequeño de filosofía, de un filósofo. A ti te gusta, luego te lo diré el autor. Ese señor dice, el señor demuestra cómo la utilidad de lo inútil, la literatura, la poesía, es inútil en lógica de mercado. Y entonces él estudia todo esto, ¿no? Este librito es como una Biblia, para lo que tú dices, para esto, ¿no? Nos habla de literatura, hablamos, pero al final, él recupera, eso es un filósofo italiano, él recupera un artículo del año 36 o 38, un artículo científico, de un científico norteamericano que pasó desapercibido, que demuestra cómo muchas investigaciones inútiles en la ciencia fueron luego, gracias a que se investigaron cosas inútiles, fue la que luego gente hizo aplicaciones como la bombilla, muchas cosas estas, ¿no? Entonces, claro, lo que sustenta a este filósofo es la utilidad de lo inútil. La cultura, hay una parte de la cultura que es inútil y otra parte que es útil. Por ejemplo, la cultura tiene las dos cosas. Me puede dar de comer, porque toco música y gano unos pesos, y por otro lado hago cosas que no tienen ninguna utilidad gratuita.
Y las dos cosas conviven en la cultura. La cultura es esta contradicción. Es esta contradicción. Y luego, claro, no hay objetividad, porque ¿quién dice que este es el mejor pintor? Si este cuadro a mí me gusta y aquí no, entra dentro de la opinabilidad del individuo. El individuo es la libertad cultural, que es un concepto muy importante, es escoger mis necesidades culturales. Y precisamente por eso es que yo entiendo que la dialéctica en parte explica este proceso. Claro, porque lo que es dialéctico, claro. La dialéctica lo que establece la de Hegel básicamente es que va a haber alguien quien domina y quien no domina, pero quien no domina termina siendo el inútil, porque no está generando cultura. Lo que está es básicamente, él está administrando. Sin embargo, el que está produciendo la cultura, que viene siendo el subyugado, el que está por debajo del que establece, o sea, estamos hablando del Estado padre o ese tipo de esquema, pues el que está abajo sí tiene una producción porque tiene que estar produciendo para mantener. Sí, pero esto ya está cambiando mucho, porque en la actualidad cantidad de productos culturales inútiles que se lanzan en internet se convierten luego en superútiles, ¿no? Eso es cierto también. Es decir, eso está cambiando, estamos en una verdadera revolución. Porque ahora, claro, alguien con un iPhone te hace una película y esta película es aceptada en un festival de cine. Claro, oye, es aceptada por unos críticos en el festival de cine. Oiga, cuidado, que ya no necesitamos la industria, ni Hollywood, ni nada, ¿me entiendes? Podemos hacer cosas de forma diferente. Entonces, están cambiando muchas las cosas. La autoedición, la gente que edita en internet y cuelga sus producciones, sus creaciones culturales, bueno, hay cantidad de cosas que ya no es... Antes hablaba del poder, ¿no? Hay una parte del poder, pero hay una parte de que este poder, una de las grandes crisis es que esos poderes de estas élites culturales están siendo cuestionadas por otros poderes que aparecen. Que el poder ya se está redistribuyendo. O sea, Justin Bieber creo que fue que empezó por YouTube y adquirió la fama que adquirió. O sea, ya no es cuestión de que la cultura está saliendo de... O sea, no hay un foco principal, sino que se está diversificando completamente. Hay un debate muy interesante en España frente a todas esas crisis que ha habido, de esos problemas de corrupción, que es el tema de la transparencia en cultura. De los organismos públicos. No hay museos transparentes. Es decir, museos que manejan dinero público no son transparentes. No te dicen lo que están gastando. Entonces ellos dicen, bueno, usted haga una exposición y ponga al lado todo lo que ha cobrado el curador, el artista, tal, y dígalo esto, póngalo público. Claro, eso es un ejemplo de democracia cultural. Claro, entonces estos colectivos se resisten, o el tema de muchos críticos que se está diciendo pues que la crítica que hay a veces de ciertas obras en internet no es la crítica oficial, pero a veces es mucho más interesante, más plural. Entonces todo esto está en ebullición, en cambio, en producción. Sí, bueno, qué bueno que mencionas esa parte, porque nosotros hemos estado discutiendo diferentes modelos para administrar cultura, ¿verdad? En nuestro curso de administración, que también tiene que ver mucho con la gestión, porque si hay un proceso de organización que uno tiene que pensar de antemano antes de presentar un proyecto cultural, ¿verdad? ¿No? Y entonces, para que pase por ejemplo sustentable, debería ir como que de la mano. Entonces, nosotros en Puerto Rico, por ejemplo, tenemos una institución que a lo largo de los años ha estado, ¿verdad?, manejando nuestro patrimonio cultural, que es el Instituto de Cultura. Y entonces el Instituto de Cultura sí ha tenido unas políticas que aventajan cierto tipo de expresión cultural versus otra. Entonces mi pregunta es si entonces nosotros nos debemos inclinar más a la autogestión y entonces que el Estado se convierta más en facilitador, por ejemplo, proveyendo investigación de cómo se están dando esos procesos culturales, de cómo están aportando a la economía, de la parte cualitativa también, porque a mí se me ha hecho difícil encontrar información de cómo la cultura favorece positivamente un área en específico, cómo la cultura también favorece la parte académica, por ejemplo. No hay mucha investigación en este campo, entonces sí es posible que el Estado se convierta más en un facilitador de este tipo de cosas para que entonces nosotros, sectores culturales o empresas privadas,
puedan entonces generar diferentes iniciativas culturales a nivel privado y que no estemos hablando, por ejemplo, de museos que manejan dinero del Estado, sino que manejan sus propios dineros privados, pero que el Estado les facilite, ¿verdad?, sus procesos de formalización y eso. Bueno, este replanteamiento, yo he hecho una crítica al concepto de Estado-Nación clásico. Estamos hablando de un cambio de paradigma para el Estado, ¿no? Va por la línea de lo que tú dices, por no ser un Estado director, o un Estado ingeniero, un Estado facilitador. Había en un momento de las políticas culturales, no sé si lo han leído algún documento, ¿no? Hablábamos de las políticas culturales del Estado ingeniero, del Estado arquitecto, el Estado mecenas, ¿no? El que produce, y el Estado facilitador, ¿no? El que facilita los procesos sociales y que exista un sector privado. Pero es que esto también, es que a veces hay muchos mitos, hay muchos mitos. Lo que gasta la cultura, el Estado en cultura en relación a lo que gastan los otros agentes es una minoría. Hay mitos aquí, parece que todo lo que pasa en la vida cultural, ya hablaré en el curso de esto, hay mitos. En mi región, por ejemplo, lo que aportan todas las administraciones públicas no llega al 25% de lo que gasta el sector privado, los hogares, los individuos, los ciudadanos, que gastamos mucho en cultura también, lo que gasta el sector privado, la empresa, el tercer sector. Entonces, lo que aporta al gasto en cultura global, estos son los datos de investigación del Estado, no es mayoritario. Quiere decir, si el Estado desapareciera, no desaparecería la vida cultural. Y esto los que hemos tenido la desgracia de vivir en dictadura lo sabemos. No recibíamos dinero del Estado, pero había vida cultural. Había teatro, cine, había serie y cosas sin ni un dólar procedente del Estado. ¿Cómo es que existía esto? Porque hay otros dinamismos sociales muy importantes. Y esto, ahora bien, el Estado es fundamental, porque si no hay el Estado, ¿quién se va a encargar del interés general? Entonces, es verdad esto, pero también hay imágenes que tenemos que parece que todo dependa del Instituto de Cultura de Costa Rica. Y si usted va analizando y va contando, verá que no es verdad. Que no es verdad. Y si pone aquí el gasto cultural de los hogares, en las estadísticas de consumo, bueno, claro, yo compro libros, yo compro discos. Yo estoy participando, cuando compro un libro, compro un disco, compro una película, estoy participando en la vida cultural, claro que sí. Y estoy financiando la cultura. Pago entradas en el cine, en los museos. Yo he visto los museos aquí, he pagado entradas, he contribuido, ¿no? Y además en las entradas me cobran impuestos, que van a parar a la hacienda pública, ¿no? Cada entrada de cada museo he visto yo en el ticket que me cobran impuestos. En España, que es una barbaridad porque tenemos un gobierno que son ignorantes y que es una barbarie, saben que uno de los grandes problemas de este gobierno ha sido que ha aumentado el IVA, el famoso IVA, al 21% de cultura, que siempre había sido el 8%, 21%, quiere decir que cuando yo compro una entrada de teatro, una cuarta parte va al Estado, en cultura. 21%, claro, no hay ningún país en Europa. Nosotros, porque en España tenemos ahora un gobierno que es un gobierno inculto, una barbarie, ¿no? Es la barbarie esta que han creído que ir al teatro o ir a una entrada de cine. Están hundiendo las salas de cine porque, claro, el cine ha subido a un precio que la gente no es competitiva en el mercado, ¿no? Pero claro, un 21% en IVA ha hundido teatro, ha hundido cantidad de actividades, los conciertos de música. Un 21% de impuesto en un concierto de música. Es una barbaridad. Al centro había una persona que había alzado la mano, no me acuerdo bien quién fue. Ok, una persona más, porque acuérdense que tenemos ya a las medias, sería tú, Natasha. A las medias tenemos que desplazarnos allá, así que tenemos apenas unos
4 minutos. Recuerden que mañana el profesor tiene espacio para atención individualizada de 1 a 3 aquí, como les envíen un correo, y que también, bueno, tenemos el cursillo hoy, usted puede dialogar con el profesor allí. Entonces, Natasha. Buenas tardes, mi nombre es Natasha Zagría, soy estudiante de grado. Nada, reflexionando un poco a partir de sus lecturas y un poco también lo que escuchamos en el conversatorio, una preocupación que tengo como gestora, digamos, tratando de hacerlo en la calle, mezclándolo con la academia, es que de repente uno se enfrenta con esta, si creo que hay alguna objetividad dentro de la cultura, es que obviamente tenemos todo lo que se supone que funcione no necesariamente va a funcionar a partir de lo que uno quiera desarrollar, porque se supone que sea correcto. Entonces, cuando algo que se supone que sea correcto y que se haga porque es correcto no funciona, la astucia del gestor, yo creo que vuelve y retoma en esa ecuación que usted mencionó del 85 y del 15%. Y es una ecuación preocupante para el gestor cuando tal vez, en mi caso, yo quisiera invertir esa ecuación y tener el 85%. Yo también, Pero creo que también eso debe ser parte de la iniciativa de ser un gestor cultural, ¿no? De buscar satisfacer la acción propia, porque creo que, en fin de cuentas, cuando uno se enfrenta a realizar un proyecto cultural con unas instituciones gubernamentales, privadas, académicas, etcétera, que no necesariamente van a apoyar lo que es correcto, van a facilitar los caminos que se supone que ya estén trazados. Si uno no tiene ese 85% cómodo con uno, se enfrenta a un mecanismo donde la evaluación de la satisfacción personal no puede recaer solamente en la cuestión monetaria. Y eso es una preocupación que de repente todos los estudiantes tienen, porque obviamente el valor de la formación normalmente recae en una consecuencia monetaria. Y la gestión cultural, yo creo, desde lo que yo creo, absolutamente personal, debe partir de una necesidad cívica de querer hacer algo que produzca un cambio y que no necesariamente esté atado o funcione con la objetividad de lo que no funciona. Entonces, mi pregunta es, además de la reflexión, ¿cuál es su consejo para alguien que quiere invertir esa ecuación? Bueno, es que nunca, en ninguna función, al menos yo no he conseguido nunca encontrar la fórmula, todas las cosas tienen unos peajes, ¿no? Unas cosas que tienes que cumplir. Cuando estás en organizaciones más burocratizadas, privadas o públicas, porque hay privadas también muy burocratizadas, pues tendrás más peaje de esta parte burocrática. Es que se ha de llevar con alegría esta parte burocrática, no se ha de creer en ella, se ha de llevar con oficio, con técnicas que existen de gestión y que, bueno, a mí nunca me ha gustado el tema de la economía, ¿no? Pero bueno, también he descubierto un cierto placer controlando los números, ¿no? ¿Me entiendes? Claro, nunca me ha gustado, no vengo de este campo, ¿no? Cuando a mí, entonces también sabiendo hacer procesos de asimilación, depende de la organización, pero por ejemplo, a mí se me da muy mal todas las políticas de comunicación institucional. En mis 20 o 30 años que he estado yo en cargos, pues me busco a alguien que sepa esto, ¿me entiendes? Si yo tengo que gestionar, no sé, 20 millones de euros, tengo que tener un buen equipo económico, ¿me entiendes? Claro, tienes que, el trabajo en equipo aquí es como en una, no sé, si tú quieres dirigir una película y tienes una buena idea creativa en una película, necesitarás tener un buen productor, un buen director de música, tendrás que tener un buen director de fotografía, ¿no? Y entonces seleccionar, tú no lo harás todo, tú tendrás una idea, pero claro, tendrás que dedicar tiempo a cada uno de estos señores para despacharles y explicarles tu idea de película. Digo el cine como un ejemplo de gestión muy contemporánea, ¿no? Para que luego salga aquel producto que tú querías y te habías imaginado, no está solamente en escribir el guión, sino en estas relaciones, estos procedimientos
estas delegaciones, ¿no? En el que va siendo. El 100% no existe, es que tampoco existe para un artista. El artista que se encierra en la Torre de Marfil y quiere ahí crear y estar exenta del mundo, no es verdad esto, ¿eh? Esto es una fantasía, porque el artista sabe que para estar en la Torre de Marfil necesita tener una estructura fuera. La puede delegar, puede tener un buen manager, ¿no? Que le lleve los asuntos y déjeme a mí hacer la creación. Pero también el manager le pedirá a él cosas, oye, tenemos que hacer esto porque me piden esto, ¿no? Claro, nunca hay una relación pura en ese sentido, ¿no? Y luego, es que por esto en gestión cultural hay muchos artistas y creadores que les interesa la gestión cultural porque quieren unir más la gestión al proceso creativo. Esto pasa en algunos grupos, hay grupos musicales, grupos de teatro, en el que entienden que todo, por ejemplo, un director de cine, que todo este proceso de orquestación, de casting, música, escenografía, este proceso es su obra. Que diríamos que estos trámites es su obra. Por ejemplo, a mí no me gusta la economía, pero realizar un buen presupuesto y una buena liquidación del presupuesto, yo lo puedo incluir como un bienestar mío de profesional, aunque no sea lo más importante en la economía, porque la economía es la que me permite hacer algo más, que es el contenido. Entonces, cuando algo se hace es buscar más equilibrio, ¿no? Es complicado, ¿eh? Es complicado. Pero esto va a ser a veces, yo digo, no sé si se usa aquí la expresión, de forma deportiva, ¿no? Yo tengo que firmar un contrato y tengo que lidiar con los abogados. Pues bueno, voy a ver qué lidio con los abogados y a ver si gano o no gano. A veces vas así, tomártelo no solamente como una carga, sino como un elemento más. No existe película si alguien no te ha hecho el casting previo, ¿no? Como director de cine. Pensad mucho en los directores de cine. Los directores de cine tienen que orquestar, y tienen que saber cada uno en su momento, porque ellos harán el producto final y harán la presentación, pero alguien le tiene que presentar los 10 últimos personajes, 10 caras del casting que quiere para el personaje A. Y esto es importante, y la música y todo, y él tiene que, y lo hará entender como un todo. Si integras esta parte como un todo, vives mejor. Si la vives como una persecución, la economía, la burocracia, te lo pasas muy mal. Yo el primer año que entré a trabajar en la municipalidad, ya termino, me ganaban siempre. Cuando llegaba un papel decía esto está mal preparado. Y llegó el verano, nuestro verano de vacaciones, y me compré un libro de derecho de procedimiento administrativo según la ley española, ¿no? Me lo estudié y les dije, ahora os voy a ganar. Y entonces cuando iba a los administrativistas que decían cosas, les iba ya preparado, porque para mí no era lo administrativo, es que con este administrativo yo hacía una obra de teatro, ¿me entiendes? Y con esto conseguía hacer esto, por tanto era un instrumento para mi objetivo. Entonces, claro, esto hay personas que lo viven más bien y otras peor, ¿no? Y esto hay también cosas, y hay a veces que uno está en situaciones verdaderamente agobiantes en que la burocracia te domina y no te deja. Pero sobre todo, acordaos, 15%, dejar tiempo para pensar, dejar un espacio para pensar, un espacio de libertad para pensar. Y lo otro, pues mira, son servitudes que tenemos que hacer. En la universidad, bueno, los profesores que pensáis que estáis todo el día investigando, si estamos llenando papeles todos los días. Para hacer, ¿cuántos papeles has llenado tú para hacer este curso?